Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Alex. Vamos a comenzar recuerden que esta semana estamos revisando estamos haciendo un repaso de lo que en este caso vendría a ser repaso para la prueba, ¿no? Vamos ahora a seguirnos con la clase. Tal vez alguien que me haga acuerdo qué eran los procesos de solubilización, qué era el endotérmico, el exotérmico. ¿No? Bueno, recuerden que ayer nos quedamos en el proceso de la solubilización y decíamos que existen dos tipos, el endotérmico y el exotérmico. Mencionábamos al endotérmico y decíamos que era cuando ocurre, en este caso, una absorción de energía en forma de calor. Y exotérmico decíamos, en cambio, cuando existía una liberación de energía. Y decíamos también que de manera gráfica, de manera gráfica, decíamos que el endotérmico, como absorbe calor, obviamente, su curva va a ser para arriba. Y el exotérmico, como libera energía, obviamente va perdiendo en este caso energía, pues su curva va a ir para abajo. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? La clase de ayer. Vamos ahora a seguir con con nuestra materia, ¿no? En este caso, hoy vamos a hablar sobre los factores que afectan mi solubilidad. A veces afectan, se podría decir, a las reacciones, o en cambio en otras favorece también. Vamos a ver cada uno de ellos. Listo. Uno de los factores es la superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto del soluto, favorece en este caso a nuestra solubilidad. Recuerden que mencionaba que algunos afectan, algunos favorecen. En este caso, si yo aumento la superficie de contacto del soluto, esta favorece su pulverización. ¿Favorece en este caso qué? Favorece la solubilidad, debido a que las interacciones soluto-solvente aumentarían o aumentarán la rapidez con la que ocurre este proceso de solubilidad, este proceso de disolución. Dicho esto, en este caso, ¿qué significa pulverizar? Cuando nosotros estamos en el laboratorio, pues existe lo que se le denomina pulverizar a algún compuesto, en este caso que esté granulado. Por ejemplo, el hidróxido de potasio viene en gránulos. Estos gránulos, a través de un mortero y de un pisquilo, nosotros machacamos, se podría decir, y pulverizamos todo este compuesto. Al momento de nosotros pulverizar este compuesto, favorecemos a la solubilidad con el agua. ¿Por qué favorecemos? Porque es mejor en este caso, obviamente, que nuestro compuesto esté en forma de, se podría decir, de sal o de azúcar para favorecer la solubilidad. Que en este caso que esté en un grano que se podría decir que es grande, ¿no? Voy a colocarles, déjenme ver.
eh, el ejemplo que les menciono, ¿no? Voy a colocarles la foto para que tengan ustedes una idea de qué les menciono, de cómo es que nosotros vamos a triturar este compuesto, ¿no? Miren, aquí tengo yo el hidróxido de potasio. Como menciono, en este caso, mi hidróxido de potasio tiene, se podría decir, la forma, en este caso, de cubos, y los cuales tardarían al disolverse, no tardarían en este caso la solubilidad. Pero si yo a estos cubitos les trituro, les pulverizo y ya obtengo más o menos un, un, ¿cómo sería? Este soluto, pues así, miren, ya tenemos en este caso como el azúcar, como la sal. Mi hidróxido de potasio ya está pulverizado y logramos obtener esta condición. Pues ahí obviamente se haría más fácil la solubilidad. Y vamos ahora al siguiente proceso. Al siguiente factor, que en este caso es la agitación. Recuerden, ya vimos la superficie de contacto en la cual menciona que al aumentar la superficie de contacto del soluto, favorece eh, la pulverización en este caso y por ello las interacciones entre soluto y solvente aumentan la rapidez de solubilidad o el proceso de disolución. Menciono el ejemplo del hidróxido de potasio, en este caso tiene forma de cubos. Nosotros a través de la pulverización ya obtenemos en este caso esta condición en la cual vamos a favorecer la solubilidad. Listo. Vamos a la agitación. Al disolverse un sólido, sus partículas deben difundirse por todo el solvente, ¿no? Recuerden que estoy yo disolviendo. En este caso es hidróxido de potasio que hemos colocado el ejemplo que ya se pulveriza. Este hidróxido estoy disolviendo. Se podría decir aquí en este vaso de precipitación con la varilla de vidrio. Y pues mencionamos que a través de la agitación, todas las partículas de hidróxido de sodio deben difundirse por todo el solvente. Este proceso es lento y alrededor del cristal se forma una capa de disolución muy concreta. En este caso, al momento de que se forma esta capa, pues dificulta la continuación del proceso. Y al agitar, se logra la separación de la capa y también existen nuevas moléculas del solvente alcanzando, perdón, la superficie del sólido. Entonces, si yo en este caso no realizo la agitación, se forma una capa en la cual ya no hay cómo seguir disolviendo, ¿no? Entonces, para ello yo procedo a la agitación para que así pueda, obviamente, quitar esta capa y así tendría el solvente disuelto, ay, perdón, con el soluto, sí, disuelto ya con el soluto. Esto en cuanto a la agitación, recuerden, siempre debo agitar en este caso el sólido con el solvente, mi solvente con mi soluto, para yo poder lograr una mezcla homogénea. Otro factor que tenemos y que afecta la solubilidad, pues recuerden que para bien o para mal tenemos también la temperatura. Mi temperatura afecta la rapidez con la que se disuelve, en este caso, mi soluto. Recuerden que al aumentar la temperatura favorece, obviamente, el movimiento de las moléculas en la solución y con ello también aumenta la rapidez de solubilidad. Entonces, en este caso, pues, al yo tener, como menciono, el aumentar una temperatura, pues favorece el movimiento de las moléculas en la solución y con ello también, obviamente, la rapidez
de, de solubilidad o de difusión, ¿no? Además de que favorece esta solubilidad, hace que la energía de las partículas del sólido, de las moléculas o también de los iones sea alta y puedan abandonar con facilidad la superficie, con lo que se disuelve, ¿no? Y hablando de la presión, pues la presión, los cambios de presión no tienen mayor efecto en la solubilidad de los líquidos y los sólidos. Sin embargo, en la de los gases es directamente proporcional a la presión parcial de este cuando se encuentra en equilibrio con la solución. En este caso, pues es directamente proporcional, ¿no? Listo. Entonces, entendido en este caso los factores que afectan a la solubilidad. Tal vez alguna partecita no me entendieron. Si está todo claro, ¿alguna Sí, partecita? listo. Ya, todo claro. Listo. Seguimos con nuestro último factor, que en este caso es la naturaleza del soluto y del solvente. ¿Qué es otro factor? Como hablamos de la solubilidad de un soluto, pues colocamos un soluto en particular y este depende de la atracción relativa entre las partículas en las sustancias puras y las partículas en la solución. Y pues dependiendo del tipo de sustancia, existen los valores de solubilidad. Recuerden que estos valores de solubilidad pueden variar dependiendo del tipo de sustancia. Por ejemplo, algunas sales, pues, son solubles en agua, pero algunas se precipitan en este solvente denominado el agua, ¿no? ¿Qué quiere decir que se precipitan en algunos, algunas sustancias en el solvente llamado agua? Pues quiere decir que el precipitado en este caso es lo que ya no se disuelve de mi soluto y ya forma en este caso un precipitado como menciono al se podría decir que al fondo de nuestra solución. Miren, lo que tengo yo señalado de negro, que ya es al fondo de nuestra solución, se le denomina precipitado. Al momento que yo mezclo, en este caso mi soluto, y recuerden que vimos este ejemplo también en en los tipos de solubilidad, que era saturada, no saturada, insaturada, en la cual decíamos que la sobresaturada formaba un precipitado porque ya no podía en este caso disolver más soluto. Y el soluto que ya no puede disolver queda en este caso al fondo y se le denomina precipitado, ¿no? Recuerden que ya hablamos sobre este tema. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Lisa, todo está claro. Ya, Santi, gracias. Listo, entonces seguimos. En este caso vamos a hablar sobre las formas de expresar las concentraciones. Y vamos a ver en cuanto a las soluciones diluidas y concentradas. ¿Quién me recuerda qué era una solución diluida, qué era una solución concentrada? Lisa, se le escuchó entrecortado.
Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, Ya, listo. Entonces preguntaba, ¿quién me hace recuerdo en este caso de que era una solución diluida y que era una solución concentrada? dicen la diluida es la que tenía más, o sea, ¿cómo le explico? Es baja en comparación del solvente, o sea, tiene menos soluto. Ya. A ver, entonces, ¿cuál era la que tenía menos soluto? La menos soluto era la diluida, dice. Ya. Y la concentrada era la que en este caso tenía mayor cantidad de soluto. Muy bien. Listo. Entonces, nosotros recuerden que cuando decíamos o cuando hablábamos de solución diluida o concentrada, siempre nos expresábamos en este caso de forma relativa a la cantidad del soluto presente, ¿no? Y listo, muy bien. Como decíamos, una solución diluida contiene una cantidad relativamente pequeña del soluto y una solución concentrada contiene cantidades disueltas del soluto relativamente grandes, ¿no? En este caso, recuerden que em, las soluciones diluidas, pues se encuentra, en este caso, el soluto en menor cantidad y las concentradas en mayor cantidad. Listo. Seguimos. Existen formas de expresar, como mencionábamos, la concentración en cuanto a las soluciones diluidas y concentradas. Y pues tenemos dos parámetros para distinguirlas en este caso. Tenemos parámetros físicos y parámetros químicos. Los físicos generalmente se refiere a la composición en la que se consideran las cantidades de los componentes, en este caso mínimos de la solución. Y hablando químicamente, pues en la mayoría de los casos se tiene en cuenta pues la cantidad de soluto respecto a la del solvente. Vamos ahora a hablar en cuanto a las propiedades físicas y químicas de las soluciones diluidas y de las soluciones concentradas. En cuanto a mis soluciones diluidas, pues hablando de las propiedades físicas, tenemos el color, la densidad, la viscosidad, la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelación, en los cuales el color en mis soluciones diluidas es generalmente más claro, siempre y cuando recuerden el soluto sea colorido. En cambio, en mis soluciones concentradas, como su nombre mismo lo dice, concentradas, mi color, obviamente, como son soluciones concentradas, debe ser más oscuro o más intenso. Recuerden que las soluciones concentradas siempre tienen más soluto que las diluidas. Entonces, por ello, el color en las diluidas es generalmente más claro y en mis soluciones concentradas es más oscuro o intenso. Mi densidad en las soluciones diluidas es menor y esto es debido a la cantidad, en este caso, pequeña del soluto, ¿no? Por eso la densidad es menor. Y en cambio la densidad en mis soluciones concentradas es mayor, obviamente porque existe más soluto en un mismo volumen, ¿no? Recuerden, la densidad pues es menor porque existe menor cantidad de soluto en las soluciones diluidas y en las soluciones concentradas, en cambio, es mayor porque obviamente existe mayor cantidad de soluto. Listo. En la viscosidad, en mis soluciones diluidas es más baja, ya que la menor interacción entre partículas permite un flujo más fácil. Y la velocidad, la viscosidad, perdón, en soluciones concentradas, pues es más alta. ¿Por qué es más alta? Porque obviamente existe mayor interacción entre partículas. ¿Por qué existe mayor interacción entre partículas? Porque existe más soluto, ¿no? Eso en cuanto a la viscosidad. En cuanto a la presión de vapor,
En mis soluciones diluidas es mayor. ¿Por qué en este caso es mayor? Pues porque hay menos partículas del soluto y así se podría decir que interfieren más con la evaporación del solvente. Porque como mencionamos, hay menos soluto, por eso existe mayor presión de vapor y en cambio en las soluciones concentradas existe menor presión de vapor porque el soluto reduce la cantidad del solvente y así no puede, en este caso, evaporarse con mayor facilidad como cuando existe un menor soluto. Ahí obviamente existe una mayor evaporación y por ello es la presión de vapor mayor, ¿no? Listo, vamos al punto de ebullición. En mis soluciones diluidas es menor, ya que el efecto de elevación ebulloscópica es menor. ¿Por qué es menor en este caso? Obviamente porque existe menor cantidad de soluto y por ello hay menos elevación ebulloscópica. Y mis puntos de ebullición en mis soluciones concentradas son más altos, obviamente, y esto es debido a la mayor elevación ebulloscópica que existe, ¿no? En cuanto a las soluciones concentradas. Y en mis soluciones diluidas, el punto de congelación pues es más alto. ¿Por qué es más alto el punto de congelación? Pues debido al menor efecto de disminución crioscópica. Y mi punto de congelación en las soluciones concentradas es más bajo porque la presencia de más partículas dentro del soluto afecta más a la cristalización del solvente. Y por ello se puede decir que mi punto de congelación es más bajo en las soluciones concentradas, ¿no? Listo. Hasta aquí, tal vez alguna pregunta, alguna duda. No, dicen, Ya, listo. Vamos ahora a hablar de las propiedades químicas. Igual, en cuanto a las soluciones diluidas y concentradas. Seguimos entonces. Hablando de las soluciones diluidas en cuanto a sus propiedades químicas, tenemos a la reactividad química, tenemos a su pH y tenemos a la conductividad eléctrica. Hablando de la reactividad química, pues en esta puede ser menor en las soluciones diluidas, ya que hay menos partículas del soluto disponibles para reaccionar. Y en cuanto a nuestras soluciones concentradas, la reactividad química obviamente generalmente es mayor, ya que hay más partículas del soluto dispuestas para reaccionar. Vamos ahora a hablar en cuanto al pH. En mis soluciones diluidas, el pH ya sea el soluto ácido o básico, el efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a la menor cantidad de soluto. Ya, a ver. Como mencionaba, si el soluto es ácido o básico, el efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a la menor concentración en las soluciones diluidas. En mis soluciones concentradas, el pH tiene cambios más significativos debido obviamente a que existe más soluto. Y recuerden que el soluto puede ser ácido o puede ser básico. En cuanto a la conductividad eléctrica, es baja. Y pues si el electrolito, perdón, si el soluto es un electrolito, es aún más bajo, ¿no? Porque hay menos iones presentes.
Y en cuanto a las soluciones concentradas, tenemos a la conductividad eléctrica alta. Y recuerden que también tenemos aún más alta si el soluto es un electrolito, ¿no? Recuerden que los electrolitos tienen mayor cantidad de iones, ¿no? Listo. Esto en cuanto a las soluciones concentradas y diluidas. En mis soluciones concentradas existe una propiedad química adicional, la cual es la posibilidad de crear reacciones secundarias. En soluciones muy concentradas, puede ocurrir reacciones no observables en soluciones diluidas. Y pues en este caso puede existir, como mencionamos, las formaciones de compuestos secundarios. Una vez que ya se haya realizado nuestro procedimiento. Listo. Tal vez alguna duda, alguna inquietud. Todo claro, verán que Sobre las posibilidades de reacción secundarias, Liz. ya dime, Santi. Es que no le entendí, me confundí un poco con Ya, eso de soluciones diluidas y las concentradas. ya, listo. A ver, en cuanto a mis soluciones concentradas, existe una propiedad adicional porque, como mencionamos, en este caso las soluciones concentradas tienen más soluto aún, en las cuales sucede más lentamente la reacción y al momento de que sucede más lentamente la reacción puede crear reacciones secundarias, en las cuales puede formar compuestos secundarios, que son en este caso em, compuestos que serían después de un tiempo en este caso, ¿no? Porque ya estamos en la reacción química, colocamos el soluto en las diluidas, ¿no? Coloquémonos en las diluidas que tienen poco soluto. Entonces colocamos en la reacción mi soluto de concentración diluida, en el cual sucede la reacción y listo. Ya pasó la reacción, se podría decir que en un minuto. La reacción ya se disolvió absolutamente todo el soluto y la reacción duró un minuto, se podría decir. Ahora vamos a realizar la misma reacción, pero con solución concentrada. Como tiene más soluto, a partir del minuto, en este caso en mis soluciones concentradas, a partir de el minuto, todavía existe soluto. Entonces, ahí es cuando yo formo compuestos secundarios, porque ya pasado el minuto todavía sigo teniendo soluto, todavía sigue reaccionando mi reacción y por ello pues formo compuestos secundarios, porque obviamente todavía sigue reaccionando como menciono nuestro soluto en nuestra reacción. No sé si tal vez ahí está un poquito más claro. Como existe más soluto, pues en este caso se puede formar compuestos secundarios. Sí, ya le entendí, Liz. Gracias. Listo, Sandy. A ti, gracias por preguntar. Muy bien. En este caso, estamos hasta ahí claros, ¿no? Ya. Vamos ahora a hablar sobre cada una de nuestras fórmulas que ya hemos estudiado para calcular el porcentaje en masa, del volumen, del masa-volumen, de la molaridad, la molaridad. Vamos a ver también, vamos a repasar en este caso todas estas fórmulas que hemos visto, ya que es un repaso también de la prueba, ¿no? Listo, recuerden que iniciando nuestra última unidad en la que estamos ahorita, vimos las concentraciones expresadas en unidades físicas o empíricas y empezamos con una concentración que es el porcentaje en masa. Y decíamos que el porcentaje en masa expresa la concentración, en este caso, del soluto, ¿no? En una determinada masa de solución. Y mencionaba yo que debíamos multiplicar por 100 porque estábamos sacando el porcentaje en masa. Entonces, ¿cuál decíamos que era nuestra fórmula, se podría decir, para el porcentaje en masa?
Nuestra fórmula es la que tenemos aquí. Espérenme, ya. Aquí tenemos nuestra fórmula del porcentaje en masa. ¿Qué decíamos? El porcentaje en masa es igual a la masa en gramos del soluto. Listo, aquí recuerden que ya debía yo reconocer cuál era mi soluto, cuál era mi solvente, para poder distinguir y poder colocar bien en nuestra fórmula. Listo, primero yo coloco la masa en gramos del soluto. Después, ¿qué me dice? Coloco la masa en gramos del soluto sumado a la masa en gramos del solvente y multiplicado por 100. Listo. Revisen en la formulita, espérenme 5 segundos, ya ven, están tocando la puerta. Ya, listo. Entonces, nuestro porcentaje en masa, la fórmula es masa en gramos del soluto dividido para masa en gramos del soluto sumado a la masa en gramos del solvente. Cuando yo uno, en este caso, mi soluto con mi solvente, yo formo una solución, ¿no? Entonces, al momento de resolver, quedaría gramos del soluto sobre gramos de la solución. ¿Por qué gramos de la solución? Porque recuerden que sumando el soluto con mi solvente, yo formo una solución. O uniendo el soluto con el solvente, formo yo una solución. De soluto podemos colocar el azúcar y de solvente el agua. Yo uno en este caso el agua y el azúcar y formo mi solución. Tal cual estamos realizando aquí, pero ya de forma matemática, ¿no? Y en este caso, uno a la masa del soluto con la masa del solvente y formo gramos de solución. Recuerden que multiplico en este caso por 100. Y vamos a ver un ejemplo que también ya realizamos, ¿no? Nuestro ejemplo nos dice, si se disuelve 2 gramos de alcohol en 90 gramos de agua, nuestra pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de alcohol? Listo. Antes de yo empezar a realizar mi ejercicio, debo yo reconocer a mi soluto y a mi solvente. Me dice en mi ejercicio que tengo 2 gramos de alcohol y tengo 90 gramos de agua. Entonces, nosotros obviamente debemos ver qué. Debemos ver cuál es el soluto y cuál es el solvente. Entre 2 gramos de alcohol y 90 gramos de agua, ¿cuál creen ustedes que sea mi soluto? El alcohol. El alcohol, muy bien. El alcohol sería mi soluto y mis 90 gramos de agua sería mi solvente. Recuerden que siempre mi soluto está en menor cantidad y mi solvente está en mayor cantidad. Entonces, listo, como yo ya he logrado reconocer el soluto y el solvente, ahora sí puedo colocar y reemplazar en nuestra fórmula. Recuerden que nuestra fórmula era masa en gramos del soluto sobre masa en gramos del soluto sumado a las masas en gramos del solvente. Entonces, en masa en gramos del soluto, yo debo colocar los 2 gramos de alcohol, ¿no? Yo debo colocar los 2 gramos de alcohol.